Bueno, entonces, desafortunadamente este ratón no quiso funcionar hoy, no importa. Vamos a trabajar con el otro. Con el del computador. Entonces, muy buenos días a todos, un cordial saludo. Y vamos a continuar con sistema nervioso. Ya habíamos visto la corteza cerebral, ¿no? ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? 6 capas. Granulosa, la de las células piramidales, perfecto. Entonces ya partiendo de ese concepto que se tiene, vamos a complementar un poquito. Y ustedes contaron con la buena suerte que me llegó una interconsulta, me llegaron unas interconsultas de médicos legales de trauma y encontré buenas imágenes para ustedes. Entonces, muestre que no lo compartí, perfecto, menos mal que me informaron. Bueno, yo creo que ahora sí que vamos compartiendo. Entonces, recordamos que se habían visto que tiene 6 capas la corteza cerebral. Son 6 capas, pero si uno las va a observar, digámoslo así, histológicamente, vemos solamente las células en una disposición así panorámica muy grande, muy difícil de evaluar. Entonces vamos a empezar a hacer un recorrido aprovechando ese material que me llegó, un recorrido por las capas que tiene el sistema nervioso. Entonces vamos, o sobre todo concretamente la corteza cerebral y otras estructuras que ya habíamos mencionado previamente. Aquí nos acercamos un poquito, aquí las vemos un poco mejor. Vamos a observar cómo están dispuestas y cómo deben de funcionar. Está revelado, entonces hagamos, coloquemos este aquí, a ver si ahí sí funciona. Ahí sí funciona, bueno. Entonces, ahí vamos a observar algo muy interesante mirando lo que es el cerebro. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es esto que estoy señalando aquí? A ver, ¿alguien desde la casa o aquí mismo? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? La pía madre, que es la que penetra profundamente en las circunvoluciones, y aquí estamos en medio de 2 circunvoluciones y vemos muy bien la pía madre penetrando con sus vasos sanguíneos. ¿Qué otro elemento estamos viendo aquí? Si yo señalo este elemento que tenemos ahí, ¿qué están viendo? Hay muchas neuronas, pero vemos uno que sobresale. Un vaso sanguíneo con halo perivascular. Ese es el halo normal, diríamos. Aunque el trauma, porque estos cerebros son por trauma, accidentes de tránsito y todo eso, pero vemos que tiene un halo periférico. Y en general, aunque hay halitos pequeños por acá, las células tienen poco halo, y es halo traumático, no por edema, porque murió inmediatamente el paciente. Y aquí vemos nuevamente pía madre, en este sector, dando sus vasos en esa ubicación. Entonces observamos ya esa característica. Y aquí si la acercamos, la vemos un poquito mejor. Los vasos que trae la pía madre a su interior. Trae varios vasos
sanguíneos y su tejido fibroconectivo con células fusocelulares, como la que apreciamos ahí, que forma parte de su estructura. Aquí en mayor detalle, en 40X, la vemos mejor todavía. Aquí vemos la estructura, cómo es la pía y cómo penetra hacia los hemisferios cerebrales o por entre los hemisferios cerebrales. Estas son, digamos, imágenes básicas de lo que es la pía madre. Y volvemos a encontrarla aquí, vean las células fusocelulares, los vasos y el tejido conectivo que las está constituyendo. Luego miramos otra imagen, acá, y aquí estamos observándola muy bien, se desprendió un poquito por el trauma, pero aquí vemos la pía madre muy detallada. No había logrado una fotografía así de buena como esta, donde vemos bien detalladita la pía madre en ese cerebro. Y luego vamos a ver la aracnoides. Este es un vaso de la aracnoides, lo estamos recorriendo acá, y aquí debajo vamos a ver que se alcanzan a apreciar los hilitos de la aracnoides. Y hacia abajo quedaría el espacio subaracnoideo, donde está la pía madre en contacto con el cerebro. Y por este espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos la aracnoides y el espacio subaracnoideo y la pía que está en contacto directo con el tejido cerebral. Estamos apreciándolo bien en ese sitio. Y aquí lo vemos un poquito mejor. El vaso que les mostraba antes y aquí los hilitos. Aquí vemos unos hilitos tenues, ponga la imaginación y agudeza visual para que lo vean un poquito mejor, pero aquí tenemos todo lo que es la aracnoides y este espacio que quedó lleno de sangre por el trauma es el espacio subaracnoideo. Y aquí encontramos donde está ya la pía madre con sus vasitos. La pía madre con los vasos correspondientes. Entonces, esa es la estructura, digamos, que no habíamos observado en las clases anteriores de las meninges, pero que aquí ya logré conseguir esas imágenes. Si nosotros nos vamos a revisar los vasos sanguíneos, ¿cómo es el espacio perivascular? El espacio perivascular, como ustedes lo pueden ver, ven aquí una serie de fibritas. Esas fibritas dan un espacio tenue, claro, pero que se observa bien, y también lo observamos. ¿Y qué son esas fibritas? ¿Alguien me puede recordar? Esos pelitos, ¿cómo se llaman? Los podocitos de los... ¿De cuáles son? ¿De quién son esos podocitos? Piensen en el cielo. De los astrocitos. Eso, de los astrocitos. Exactamente, los podocitos de los astrocitos. Entonces vean cómo mantienen separados los capilares de la neurona que está por aquí. Vean, la neurona está en este sitio. Y vemos aquí cómo esos capilares tienen la conexión a través de los podocitos con la neurona. Y estas celulitas pequeñitas que vemos por aquí son astrocitos. Proyectos que están en este lugar. Entonces ahí podemos apreciar cómo se disponen esas células en el sistema nervioso. Concretamente estos cortes son de corteza. Aquí vemos otros vasos, vean. Aquí se ve también muy bien el neuropilo, el halo perivascular con el neuropilo. Y va a encontrar uno, pues, los astrocitos por aquí en la periferia y las neuronas un poquitico más alejadas. Pero esa es la disposición que tiene. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿El neuropilo es ese espacio perivascular o es el espacio que rodea a la neurona? Entonces, el neuropilo son los podocitos. Y los podocitos
a través del neuropilo se conectan con los vasos sanguíneos de una parte y de otra parte se conectan con las neuronas para llevarle la nutrición y recibir los productos metabólicos que produce la neurona. Entonces tiene neuropilo acá y todo lo que vemos de color rosado en este estroma es neuropilo, que da el aspecto de pelo de ángel. Ahorita miraremos otra fotografía donde la observaremos mejor. Entonces, el neuropilo son los pogocitos de los astrocitos. Aquí vemos el neuropilo, este computador está acelerado, es muy sensible. Entonces vemos, vean, una neurona y todo lo que la rodea es neuropilo. Y aquí pues vamos a encontrar diferentes tipos de células, por ejemplo, este puede ser un oligodendrocito, y aquí podemos ver algunas celulitas de la microglía. Podemos encontrarnos con los astrocitos. Por aquí, uno que se ve bien bonito, aquí no hay uno muy bonito, pero ya les muestro otro más adelante. Entonces observamos neuropilo y todo estos son fibras de los astrocitos, que son los podocitos, que como digo funcionan en ambas direcciones, hacia la neurona y hacia los capilares. En esta imagen pues no hay capilares, pero sí tenemos las neuronas ahí muy bonitas. Aquí seguimos observando y vamos a ver a un detalle que recuerdo. Vea una neurona cómo se le ve bien el núcleo, si alcanza a observar el nucleolo, pero vamos a mostrar otra más visible. Aquí tenemos otras neuronas. Vea esta neurona, se ve el núcleo como clarito y en el centro el nucleolo. Se ven muy bien estas neuronas, digamos, quedaron bien preservadas. Generalmente la mayoría de imágenes que uno toma son de pacientes que han estado agonizando mucho tiempo, que han estado hipóxicos. Entonces la neurona ya tiene los núcleos pignóticos, muy oscuros. Pero aquí vemos, como esto fue muerte instantánea, se hizo el halo por el trauma, pero vemos la neurona con su nucleolo muy bien y el núcleo se puede apreciar perfectamente, que es lo interesante. Aquí vemos otra neurona en la misma situación. El núcleo se ve como clarito y el nucleolo prominente en el centro. Entonces tenemos ahí la disposición de esas neuronas. ¿Qué podemos observar? Porque esta neurona que quedó cortada parcialmente vemos que tiene también su axón. Aquí se ve un axón, aquí vemos otro axón de esas neuronas. Aquí observamos otra neurona con el nucleolo y aquí observamos unas células de uno oligodendrocito y otro oligodendrocito. O sea, la variedad de células que tenemos ahí que forman parte de la glía. Aquí otra neurona, nucleolo visible y el axón. Vean el axón cómo se proyecta acá. En esta no alcanzamos a ver el axón, eso depende del corte. Aquí hay otras neuronas. Y todo lo que estamos revisando en este momento y estamos recorriendo son, digamos, imágenes de corteza cerebral. Aquí observamos nuevamente neurona y aquí vemos una que acá, este paciente vivió un poquitico más y algunas empezaron a hacer pignosis. No se alcanzaron a poner rojas, pero sí hicieron pignosis del núcleo. Aunque la mayoría de los núcleos todavía se ven bien preservados, el neuropilo, como dije, que da el aspecto de pelo de ángel, se ve bien relativamente. Y aquí de pronto puede que esta neurona haya empezado a ponerse roja. Eso nos indica que este paciente después del trauma sobrevivió un tiempo suficiente para que la neurona empezara a reaccionar. Y aquí vemos en otro caso las neuronas más pignóticas. Vean, los núcleos ya no se ven como se observaban en las imágenes anteriores, sino que están mucho más oscuros. Están mucho más oscuros de lo usual. Vemos un vasito con su halo perivascular, astrocitos que están por ahí cercanos, y aquí observamos las neuronas con pignosis nuclear. Sus núcleos están exageradamente pignóticos. Y aquí tenemos algo muy importante. Aquí podemos observar mejor un poquito los axones. Aquí ya estamos pasando de la sustancia blanca a la sustancia gris. Entonces vemos los axones que van bajando de las neuronas de la sexta capa que tiene
la corteza cerebral, que ahora vamos a precisar las capas y cómo están dispuestas. Entonces vemos acá esa organización. Lo mismo que hemos apreciado previamente, aquí como reforzando las imágenes, vemos los podocitos del neuropilo aquí en este halo perivascular, que ya se fragmentó un poquito por el trauma, pero lo observamos muy bien. Llegamos aquí, ¿quién me puede decir qué están viendo ahí? ¿Qué se les ocurre? Axones, ¿Cómo? axones, de pronto. ¿Axones? ¿Dijo usted? ¿Se Sí, habló de la casa? Sí, señor, estos son axones. Entonces, ¿dónde estamos aquí en este? Sustancia blanca. Entonces, vemos cómo se disponen los axones. Una disposición muy importante de los axones. Veníamos hablando de los axones, aquí los vemos panorámicamente en 4X. Si pasamos a 10X los vemos así. Pero ¿qué más están viendo ahí? ¿Esto qué está pasando? Veanlo, se ven muy bonitos ahí. Pero voy a acercar un poquito más la imagen y lo pongo vertical. Esto está muy sensible. Entonces, tenemos aquí, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué estará pasando aquí estas células? ¿Qué células serán? Voy a pasar más acá, vean los axones. Se ven como unos hilitos, unos pelitos también, como pelo de ángel casi se ven. ¿Cómo? Exactamente, estos son los oligodendrocitos en el cerebro. ¿Qué características dije que tenían los oligodendrocitos? ¿Cómo? Sí, pero histológicamente, ¿cómo los veíamos? Alguien mira y dice, uy, ahí hay un edema, y no hay edema. Son oligodendrocitos. Y recuerden que los oligodendrocitos, los patólogos, como somos muy amigos de la culinaria, claro que yo no soy muy buen culinario, preparo apenas bien los huevos tibios. Entonces, ese aspecto que tienen los oligodendrocitos, los patólogos le decimos, y los histólogos, como células en huevo frito. Recuerda que lo mencionamos en clase. ¿Ustedes han escuchado otros términos culinarios en patología? ¿No? ¿No han oído hablar del hígado en nuez moscada? Ah, eso es culinario. ¿Han oído de la pericarditis en pan y mantequilla? ¿No la vieron en el semestre pasado? sí, doctor. A ver, que sí, bueno, casi los hacen quedar mal. Entonces, vea, y así tenemos una serie de términos que son muy culinarios, los que se aplican en lo que corresponde a la parte de neuro. Entonces, vemos esa terminología. Entonces, seguimos avanzando aquí para ver más cositas. Bueno, yo creo que apaguemos la luz un momentico, que creo que aquí estamos deficientes de luz y por eso los de la casa están viendo mejor. Vean, ¿qué observan ahí? ¿Quién puede describir lo que observa? Empiezan a temblarle las manos y no saben ni qué están observando. ¿Qué le llama la atención de ahí? Sí, son más o menos piramidales, sí, señor. ¿Cómo ven los núcleos?
Voy a acercárselo un poquito más. ¿Alcanza a ver los núcleos? ¿Qué les pasará a esas neuronas? ¿De qué color son? Alguien en la casa que nos cuente de qué color ve esas neuronas. ¿Cómo? Tienen un pigmento, están pigmentadas, no pigmóticas, que pigmótico es el núcleo que está oscuro cuando está haciendo ya reacción a la hipoxia. Entonces son neuronas pigmentadas. ¿Qué pigmento tienen esas neuronas? Lipofuscina. Si fueran de un viejito, sí, pero cuando están viejitos pierden ese pigmento, ocurre lo contrario. Ese pigmento se llama melanina. Tienen melanina. ¿En qué parte del cerebro estarán esas neuronas? Glándula pineal. ¿Cómo? No. ¿Quién dijo algo? Dijo alguien desde la casa. ¿Qué dijo? Glándula pineal. No. Esas células, esas neuronas, son las neuronas de la sustancia nigra o sustancia negra. ¿Y qué ocurre cuando falla la sustancia negra o negra en las personas? La enfermedad del Parkinson. Eso, la enfermedad de Parkinson, lo dijeron muy bien desde la casa. La enfermedad de Parkinson, por eso le dije que les temblaba, que puedan terminar con las manos temblando. La enfermedad de Parkinson, recuerden que es un temblor que se da, después van a ver cómo esas células intervienen en la coordinación de los movimientos. Entonces, esas células se encargan que mientras yo estoy relajando mi brazo y el antebrazo, los estoy separando y relajando, extendiendo, se dé armónicamente el movimiento. O sea, hace que estos músculos hagan contracción, los extensores, y los flexores hagan relajación de manera simultánea. Entonces, ¿qué pasa cuando se dañan esas neuronas? Que se pierde esa capacidad. Y entonces los extensores tratan de avanzar y los flexores de sostener. Avanzar, sostener, avanzar, sostener. Entonces, no se relaja adecuadamente. Entonces produce un signo que cuando uno hace el examen al paciente y le estira o le va extendiendo la extremidad superior, siente que se frena, va como por escalones, que se llama el signo de la rueda dentada. Entonces, esas neuronas se encargan de esa, digamos, de esa función, de esa sincronización y armonización del movimiento. Y aquí pues vemos una buena cantidad de axones también relacionados con esto. Aquí vemos mejor los axones, vean cómo se ven de bonitos. Yo veo está el neuropilo, todo esto, pero vemos, y deben estar las dendritas correspondientes, pero esta coloración de hematoxilina eosina no nos da para eso. Pero ya pudimos observar estas células. ¿Qué más me encontré? Este caso, uno de esos casos, que tiene otras celulitas por ahí, microglías, ¿sí? Se ven pequeñitas. Aquí hay una reacción microglial, no sabemos qué problema tendría el paciente previamente, me lo mandaron sin historia, solo para describir lo que observaba en las placas, pero ese paciente o esos pacientes tenían algo, o este paciente debía tener algún tipo de reacción especial, que ya cuando me envíen la historia lo correlaciono. Pero ya encontramos todo lo que es esta reacción microglial, que es muy interesante. O sea, que es una reacción de tipo ¿qué? Inflamatorio. Una reacción de tipo inflamatorio. Entonces, ahí vamos avanzando con esas.
Aquí vemos, vean, aquí otra parte del mismo paciente, vean. Bastante activa la reacción, ¿sí ven? Y es de tipo monocítico, son como monocitos. Incrementados ahí, se ven muy bien, en gran cantidad. Y vemos perfectamente, como les decía, el pelo de ángel. Doctor, ¿eso sería principalmente, por ejemplo, por muertes violentas? No, en la microglía sí es que el paciente tenía antes algo. Es más, coincide, me lo mandan como paciente que se suicidó. Entonces no sabemos si tendría algún problema neurológico que le produjo cambios de conducta. Sí, porque de los que ayer Ujú. Entonces, aquí tenemos esa, que es microglía aumentada. Bueno, y aquí, ¿qué vemos? ¿Esto qué será lo que se ve por aquí? Esa es la salida de un nervio del cerebro. ¿Qué es el nervio? No sé qué nervio será, pero aquí vemos un nervio saliendo del cerebro. Me faltó otra diapositiva ahí, o puede que la tenga más adelante, del nervio más detallado. Bueno, aquí, ¿qué están viendo? ¿Cómo? ¿Epéndimo? Exacto, células del epéndimo. Ese es el acueducto de Silvio. Véanlo ahí tapizado por células ependimarias. Sale un cortecito medio oblicuo, pero ahí lo estamos viendo muy bien. Con esa serie de células, es muy bonito, es muy llamativo. Entonces vemos las células del epéndimo, que prácticamente o básicamente son un epitelio, como pueden verlo ahí, de tipo ¿qué? En esta imagen va de plano a cilíndrico, ¿de qué? Perdón, de cúbico a cilíndrico. Y aquí predomina de pronto un poquito más lo cilíndrico. Y recuerden que puede tener como cilios, ¿no? Como vemos acá. ¿Y los cilios qué función tienen? Aumentar el flujo del líquido cefalorraquídeo. Exactamente, facilitar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Ahí lo podemos observar muy bien. Eso es lo interesante de estas imágenes. Y aquí tenemos otra imagen de esos ependimocitos. Ven muy bien por acá. Y ahora continuamos y aquí encontramos la otra imagen del nervio. Ya encontramos la otra imagen del nervio que nos vemos saliendo aquí el perineuro. Bueno, este no, casi yo creo que es, sí puede ser perineuro. Y aquí vemos el nervio. Ahora nos devolvemos a precisar, como íbamos a hablar de corteza cerebral, o estamos hablando. Ahí les mostré diferentes imágenes corticales, pero ustedes pudieron ver las capas ahí en la corteza cerebral. Yo tampoco. Entonces, realmente, ¿a quién se le debe el estudio inicial y que orientó sobre todo esto? El doctor Ramón y Cajal. Era un coronel del ejército español que trabajó en Cuba. Y neurólogo y neuropatólogo. Entonces, él hizo toda esa investigación, empezó a revisar y diseñó coloraciones, que está la coloración de Cajal, que vale la pena que lo investiguen, que permitió ya identificar la posición de las células y cómo se veían. Entonces, nosotros hasta el momento, lo que habíamos observado, había sido, todo esto lo hemos observado, pero si miramos de aquí para arriba, prácticamente vemos todo igual. Por ahí eventualmente pues ve uno por aquí unas neuronitas más grandes, pero no es que sea una cosa llamativa como tal. Pero él llegó hasta este nivel y de aquí para abajo arranca la sustancia blanca. Desde aquí arranca la sustancia blanca. Entonces, ya se permitió ver, digamos, todo lo que está constituyendo las capas del cerebro. Entonces vamos a arrancar aquí, tenemos la capa molecular, tenemos la capa
granular externa o células granulosas que aparecen en otros libros, la capa de células piramidales, la capa 4 que es la granular interna, luego tenemos aquí la capa 5 que es la piramidal interna, y luego la sexta que es la capa multiforme que tenemos acá, y de aquí para abajo arrancan los axones hacia la profundidad del cerebro. Entonces estas capas se empezaron a ver, y esta es una coloración que ya permitió más o menos diferenciar un poco las células según sus capas. ¿Y qué vemos en la capa molecular? ¿Qué les llama la atención? ¿Tienen muchas o pocas neuronas? Tienen pocas neuronas, entonces ya se empezó a observar eso y se empezaron a identificar en esos distintos niveles. Luego avanzamos y aquí estamos observando lo mismo, pero ya con coloración especial. Todo esto obra del doctor Ramón y Cajal. Entonces ya empezamos a ver que había poquitas neuronas, pero aquí había más neuronas. Ya empezó a diferenciar los distintos tipos de neuronas, mirando todas las conexiones que hay entre ellas. Pues aquí hemos un entramado que no nos facilita mucho decir quién con quién, cómo se están comunicando ahí, pero ya vamos a mirar qué más se hizo en ese sentido. Entonces, ya empezaron a discriminarlas, y ya empezaron a ver unas neuronas con un axón largo, con dendritas que van hacia las neuronas vecinas, de pronto otras que van más profundamente, pero están viendo todo lo que se pudo, digamos, lo que se puede observar ya con coloraciones especiales que generaron ese tipo de, digamos, de arquitectura que permitieron discriminar mejor las características de las células. Inclusive algunas vías nerviosas las detectaron por daño que se presentaba en alguna parte. Había un daño y al hacer el estudio del cerebro encontraban cambios que ya iban dando la ruta por donde iban las células. Entonces ya vieron por dónde iban, por ejemplo, las astas motoras de la médula espinal, las sensitivas, todo esto lo fueron haciendo a través de cuando encontraban ya daños. Los daños específicos ayudaban mucho. Aquí vemos ya una neurona más detallada, con todas sus dendritas y su axón. Y digamos, esa coloración no deja ver bien el neuropilo, pero se ve el detalle de la célula. Estas son coloraciones a base de plata. Entonces, vemos una célula piramidal. La pueden ver muy bien. Hay piramidales grandes, pequeñas. Las células de Belz, ¿dónde están? En la corteza motora y son bastante grandes. Pero tener la oportunidad de conseguir imágenes de la corteza motora, porque esa sería algo muy bonito y muy interesante que podíamos tener en cuenta. Y luego llegamos acá. Ahí pueden ver ya cómo se fueron identificando todas las capas y, digámoslo así, como las coloraciones que se tuvieron en cuenta para hacerlo. Por ejemplo, esta coloración que tenemos acá por este lado es la de hematoxilina y eosina, donde uno podía ver las neuronas por ahí más o menos ubicadas, más o menos organizadas, pero no podía uno precisar las conexiones. Entonces esta es la coloración de hematoxilina y eosina. Aquí pues, como es esquemático, no está mostrando el neuropilo ni nada de esto, ni las otras células, pero sí está mostrando, digamos, la panorámica esquemáticamente. Entonces ya se empezaron a ver la molecular o plexiforme, que vean, no tiene casi células, la de la granulosa, que se ven más celulitas, la piramidal, que vemos las células piramidales, la granulosa interna, se ve mejor todavía. Tenemos la ganglionar o de grandes células piramidales. Tenemos la de células fusiformes o polimorfas,
y luego se arranca ya con la sustancia blanca. Y si vemos la preparación de Golgi, aquí ya estamos viendo cómo están. Arriba, por ahí vea, una de las, digamos, de la plexiforme. Plexiforme porque hace como interconexiones entre las que están más abajo y hace conexiones entre ellas horizontalmente. Esa preparación es la misma que les mostré ahorita. Estos en sí, esta ya son coloración, esta es una coloración a base de plata de las que hizo el doctor Ramón y Cajal. Entonces vemos ya que aquí vemos la molecular o plexiforme. Aquí vemos ya la granulosa externa. Aquí vemos ya las piramidales. Estas son ya celulitas piramidales que tenemos por acá, en esta capa. Luego la granulosa interna que tiene por aquí estas células pequeñitas que podemos ver como gránulos, de granulosa interna. Y luego la ganglionar o de grandes células piramidales, vean más grandes estas piramidales. Estas de estas piramidales son pequeñitas. Estas son mucho más grandes, son 3, 4 veces más grandes. Y luego entra aquí a digamos, la polimorfa, donde vemos de diferentes formas las neuronas, para luego generar los axones que están saliendo por acá. Y además por aquí también están entrando dendritas, que vienen de abajo, acompañando a los axones en dirección contraria. Esta es la coloración, digamos, que llaman de Golgi. Y la coloración especial para fibras, entonces muestra cómo se distribuyen, digamos, las interconexiones. Entonces, esas de fibras ya dieron para mostrar que entre las capas, digamos, granulosa interna y la ganglionar o grandes células, esta capa, digamos, está la externa de Ballager y luego la interna de Ballager, que son como unas líneas donde se ve más densidad en cuanto a fibras. Entonces, es la tinción especial para fibras. Y si nosotros llegamos acá, entonces, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la capa 1. Entonces, hay que tener en cuenta que es llamada también la capa molecular. La capa molecular tiene pocas neuronas y fundamentalmente, ¿qué son estas neuronas? Son interneuronas que están haciendo interconexiones, como dije hace un momento, horizontalmente y también verticalmente con las neuronas que están abajo. Entonces tienen muchas dendritas y encontramos de pronto axones muy prominentes. Y la capa 2, ¿cómo se llama la capa 2? Ahí está. Entonces tenemos la capa 2 que es la piramidal externa. Como pueden ver, entonces células piramidales. Y dije, esta piramidal externa tiene células piramidales pequeñas, no son tan grandes realmente. Hay algunas células granulares, tienen gran cantidad de dendritas, que es la otra particularidad que tiene esta capa. Y digamos, estas dendritas que están llegando acá, ¿de dónde vienen? Miren la imagen de dónde vienen las dendritas. Entonces, esas dendritas vienen de la capa 4 y de la capa 5. Van y llegan hasta ahí. Ahí se conectan las dendritas. Entonces, son dendritas, le dicen dendritas apicales. Son dendritas apicales de neuronas y los somas están en las capas 5 y 6, no 4 y 5, sino 5 y 6. 5 y 6. De estas capas vienen las dendritas que llegan hasta acá. Entonces ya encontramos, y son células pequeñas, interneuronas, son GABA adrenérgicas. ¿Recuerdan del GABA? GABA, que es un neurotransmisor. Entonces tiene esa otra particularidad, son GABA-adrenérgicas y proporcionan salidas hacia otras regiones corticales en cuanto a interconexiones. La capa 3
llamada piramidal externa, que la tenemos aquí, piramidal externa. Entonces, esa capa tiene variedad de células, la mayoría piramidales, como ya la imagen lo muestra, la mayoría son piramidales. Y curiosamente funcionan como transmisores de aminoácidos. Tiene esa particularidad de aminoácidos excitatorios, la particularidad que tienen. ¿Y cuáles son esos aminoácidos? El glutamato y el aspartato, que hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo, sobre todo ya para algunas personas que tienen ciertos problemas de origen mental, trastorno mental por tipo de neuroconducción, por algunas enfermedades donde se va a afectar la conducción nerviosa. Entonces, tiene la particularidad. Ahora, entonces ya vendiendo las capas 1, 2 y 3, se conectan con las regiones corticales adyacentes, o sea, las que están a su lado, e integran funciones corticales, que es importante. La 4 se conoce como granular interna, contiene células granulares, digamos la forma, da el aspecto granular como se veía ahí, y pertenecen, digamos, a un grupo de células que llaman en canasta, también. En otros libros pueden encontrarla como candelero, canasta o candelero es lo mismo ahí. Y todas son neuronas inhibitorias. Esa es, digamos, es la función que tiene la capa 4, son inhibitorias. Ahí también se pueden encontrar células estrelladas, espinosas, se parecen mucho a la capa 2, entonces por eso tiene el mismo nombre de las dos, y recibe la mayor parte de señales sensoriales. Y la capa 5, ¿cómo es que se llama? Piramidal interna. Esa capa 5, porque tiene neuronas, digamos, piramidales grandes, más grandes que la otra capa piramidal, contiene dendritas basales y se conecta con las capas 1 y 3 y 4. Entonces tiene esa otra particularidad. Tiene relación con células, digamos, con neuronas bipolares, también, que se encuentran en esa capa. Y se dice que hay dos tipos de células bipolares. Ahí los nombran de no espinosas, porque en la conexión vimos que las dendritas llegaban a unas interconexiones espinosas cuando vimos la célula por primera vez, la neurona. Estas no tienen las espinas donde se conectan las dendritas. Es, digamos, una particularidad. Y se proyectan hacia los ganglios basales. Ustedes ya conocen todos los ganglios basales del cerebro. Entonces llega hacia allá. Y digamos ya con las conexiones que van hacia la médula espinal. Y la capa 6 es heterogénea de neuronas fusiformes. Arregladas, son ubicadas perpendicularmente. Entonces, aquí se observa apenas la imagen de una sola, arregladas perpendicularmente a la superficie cortical y se mezclan ya con la sustancia blanca, con los axones que vienen de la parte superior y muchas de estas neuronas se conectan con el tálamo. Entonces son las interconexiones que tienen y las funciones que tienen cada una de ellas. Eso es en sí lo que es histológicamente la corteza cerebral. Entonces, si hay preguntas, dudas, inquietudes. Doctor, una pregunta. Sí, Es que en la capa granular externa, o sea, era para confirmar si la capa granular externa es la que es GABAérgica, que proporciona salidas hacia otras porciones del cerebro, y que las dendritas van hacia la capa 5 y 6. Es que creo que no habíamos, que nos saltamos esa. ¿la capa cuál? La capa granular externa. La capa granular externa. Digamos, la capa granular externa, que es la misma piramidal externa,
está formada por células granulares y, digamos, y dendritas apicales, y los somas están de las neuronas que están en la capa 5 y 6. O sea que aquí le llegan gran cantidad de dendritas de las células que están en esta capa 5 y 6, llegan a esta capa. Ahí encontramos esa cantidad de, digamos, gran cantidad de dendritas apicales de las neuronas que están en estas dos capas. Entonces llegan hasta acá, a la granular externa. Esa es la particularidad. Entonces, las neuronas de la capa, de capa 2 son, digamos, pequeñas células piramidales que funcionan como interneuronas porque conectan unas neuronas con otras. Aquí estarían conectando con la capa molecular, arriba, y reciben las dendritas que vienen de la capa 5 y 6, llegarían acá. Esa es la conexión, digamos, que tienen. Entonces son pequeñas, piramidales, son GABAadrenérgicas, o GABAérgicas, más bien es el término. Son GABAérgicos, o sea, ese tipo de neurotransmisores que tienen las células. Doctor, o sea que podríamos unir esas características con la granular externa y la piramidal externa. Sí. Y proporcionan, digamos que proporcionan la mayor interconexión, digámoslo así, con las otras capas del cerebro, o de la corteza cerebral básicamente. Doctor, ¿y las que son GABAérgicas, es la granular interna o la piramidal externa? Las GABAérgicas son de la piramidal externa. GABAérgicas piramidal externa. Hay más piramidal externas, pero más grandes. Sí. Bueno, entonces teníamos esto hasta acá. Ya estaríamos encontrando. ¿Cuándo es el examen de ustedes? El de osteo. ¿El de osteo cuándo es? Lunes. El lunes. Y el otro, el de neuro, el viernes. ¿No me han dicho cuántas preguntas se sacarán de osteo? ¿Unas 10, 20? ¿No han dicho? ¿No han dicho cuántas? Entonces me toca hablar, ¿qué? ¿Con el doctor Zapata? Ah, bueno, yo me voy a comunicar con él. Bueno, entonces esto era lo que teníamos para el día de hoy, de corteza cerebral. Entonces miramos a ver cómo coordinamos. Le van a dar una lecturita al cerebelo, que es muy interesante para que hablemos de él, aunque realmente no es mucho. Tiene 3 celulitas, 3 capas, la granular, la molecular y la de las células de Purkinje. Eso es lo que tiene el cerebelo. Entonces, ahí tenemos esa parte. Entonces, vamos a dejar de presentar y concluimos aquí. Gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Es cierto que la grabación la detiene es Calle allá en la casa. Bueno, vamos a ir apagando esto y voy saliendo.